Ninguna de las comparecientes y ninguna de las personas que forman parte de esta comisión ha hecho la menor crítica a este pacto de Estado, que si nos atenemos a su resultado es un auténtico fracaso y una estafa a los españoles porque ni las muertes ni las agresiones han bajado, pero aquí nadie se plantea que algo está mal hecho y que hay que cambiarlo. Como ejemplo, puedo decir que desde nuestro grupo parlamentario trajimos a una abogada de oficio de los juzgados de violencia de género que contaba cuál era la realidad de estos juzgados y las cosas que se podían hacer para mejorar y poder ayudar a las mujeres víctimas de maltrato. ¿Y cuál fue la reacción de las diputadas presentes a esta intervención? Pues nada, no le preguntaron nada, solo un grupo hizo una pregunta sobre qué formación tenían y otra comentó que qué vergüenza estar escuchando lo que decía. Pero es decir, aquí nadie quiere oír la realidad de lo que no funciona en este pacto. No quieren subsanar los errores ni evitar fraudes que existen, como por ejemplo, hay mujeres que siguen cobrando aunque su denuncia haya sido archivada, o matrimonios que denuncian conjuntamente porque quieren obtener el dinero. Y eso es así, y nadie habla de ello. Ustedes son negacionistas de la realidad. Y este ha sido el espíritu que ha presidido las sesiones de esta subcomisión. No ha habido ni una sola crítica ni se ha cuestionado en ningún momento que había que revisar su eficacia. Lo único que les ha preocupado, aparte de tener un consenso, que gracias a Dios ya no lo tienen, es seguir creando una tela de araña de medidas para expandir esta ideología en sanidad, deportes, farmacias, cines, colegios, universidades, etcétera, etcétera. Y para ello han creado una infinidad de protocolos, consejos, planes, unidades, acuerdos, observatorios, etcétera, etcétera, que se ha demostrado que no sirven para nada. Bueno, sirven para repartir 300 millones de euros al año y que parezca que ustedes hacen algo. En fin, por todas estas razones y muchas más que no tengo tiempo para exponer, nosotros presentamos un voto particular de oposición frontal por los siguientes motivos. Primero, y más importante, el informe tiene como premisa una ley injusta para todos los españoles, especialmente los varones, la Ley Orgánica 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género. Esta norma, inspirada en el concepto de violencia de género, atenta contra el principio de igualdad ante la ley de todos los españoles, vulnerando el artículo 14 de la Constitución, que dice literalmente, por si se les ha olvidado, que los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Eso es lo que dice, y esta ley y este pacto lo incumplen claramente. Lo mismo ocurre en el plano procesal penal. La violencia, que según el criterio citado es catalogada como de género, es objeto de enjuiciamiento en tribunales especiales, lo cual no solo atenta contra la igualdad de todos ante la ley, sino que vulnera la prohibición de los tribunales de excepción del artículo 117.6 de nuestra Constitución. Otra cosa que exponemos también en nuestro voto es que el concepto de violencia de género presume que el hombre es un agresor en potencia y se le puede detener preventivamente 72 horas basándose simplemente en la mera denuncia de la supuesta víctima. En esta clase de denuncias, por tanto, el principio de presunción de inocencia, derecho fundamental protegido por el artículo 24.2 de la Constitución española, no existe si el denunciado es un varón. Y en este sentido hay que señalar también que la Ley Orgánica 1/2004, el pacto y el presente informe generan otra injusticia, y es la que sufren los varones acusados en falso y sus hijos, que está destrozando la vida de muchos hombres. Ustedes niegan que existen denuncias falsas, pero todos sabemos que hay hombres que sufren este tipo de denuncias. Yo no sé si los dos ministros que les dan un premio de igualdad consideran que han sufrido una denuncia falsa o no, no lo sé. Y a consecuencia de estas denuncias falsas, que además no tienen ningún tipo de castigo para las mujeres que las hacen, muchos hombres son difamados, afrontan consecuencias sociales y laborales derivadas de ello y además pierden la custodia de sus hijos. Sin duda, esta injusticia para los padres perjudica también a los hijos, a los que la legislación de género dice falsamente proteger. Para ello se ha acuñado el concepto de violencia vicaria,
muy presente en este pacto, definida como la violencia que ejerce el hombre contra la mujer a través de sus hijos. El elemento ideológico de esta definición es palmario, puesto que es constatable, como reconoció el Gobierno en una sesión de control en 2022, que los filicidios fueron superiores en las mujeres que en los hombres entre 2007 y 2022. El segundo motivo es que esto es un pacto ineficaz, siendo la eficacia de una medida el impacto sobre la solución del problema, que en este caso es erradicar la violencia contra las mujeres. Y aquí nos encontramos que desde que se aprobó este pacto no se ha logrado una reducción. Las cifras son demoledoras. Los delitos contra la libertad sexual han aumentado un 87% entre 2017 y 2023. Las agresiones sexuales con penetración han crecido un 129% y en Cataluña estas agresiones han aumentado en más de un 500% desde 2016. Es evidente que tenemos diferencias conceptuales y de criterio y que en algunas ocasiones llegan a ser muy profundas. Sin embargo, también nos une el objetivo común de acabar con la violencia de género en todas sus formas y desde esa base y con generosidad estamos hoy en disposición de renovar un acuerdo muy necesario. Como no puede ser de otra manera, el Grupo Socialista quiere hacer también extensivo este agradecimiento a las letradas que nos han acompañado y ayudado en estos meses, a todas las personas que han comparecido en el seno de la subcomisión, tanto las de esta legislatura como las de la anterior, y a las entidades y personas expertas que nos han hecho llegar sus propuestas. Confiamos en haber reflejado en el documento todo su conocimiento de la mejor manera posible. Es imprescindible recordar hoy, y se ha hecho en parte en esta sesión, cada día que la violencia de género le ha costado la vida a 1.296 mujeres en nuestro país desde 2003, año en el que comenzaron a registrarse formalmente las víctimas. Que desde ese año 474 menores de edad han quedado huérfanos o huérfanas y que 62 menores han sido asesinados por sus padres en este tiempo con el único fin de hacer daño a sus madres. Todo ello es producto de la violencia machista de hombres que, queriendo controlar a las mujeres, llegan incluso a decidir cuándo poner fin a sus vidas o a las de sus hijos e hijas. Sabemos que los asesinatos son solo el indicador más visible de una violencia estructural en la que hay mucho más terror y dolor del que ya de por sí nos arrojan estas cifras. Una violencia que se sustenta en una desigualdad entre mujeres y hombres que se naturaliza, se invisibiliza y que se traslada a muchas relaciones de pareja en las que se ejerce control, maltrato psicológico, abuso sexual o violencia física, en muchas ocasiones varias o todas ellas de forma simultánea. Este es, no cabe duda, un asunto de Estado que debe seguir siendo, por tanto, abordado con absoluta prioridad y con herramientas al nivel de la gravedad que tiene. Y no basta con salvar vidas. El objetivo solo puede ser garantizar que las mujeres pueden vivir libres de violencia. Estamos estos días celebrando el hito que supuso la aprobación por unanimidad hace ahora 20 años de la Ley Integral contra la Violencia de Género. Un gran consenso de país que permitió que lo que hasta entonces era un problema casi sin nombre, oculto en el interior de las cuatro paredes de muchos hogares, tuviera por fin la categorización y el tratamiento que requería. Ese gran consenso se volvió a lograr con la aprobación del primer Pacto de Estado contra la Violencia de Género, un acuerdo político suscrito en 2017 que ha permitido desde entonces guiar la actuación de las instituciones desde una perspectiva común. Y desde el Grupo Socialista creemos que hay que ponerlo en valor, porque el pacto ha demostrado ser una herramienta útil, un buen punto de encuentro para la coordinación institucional, con financiación estable para realizar actuaciones desde el ámbito local, autonómico y estatal, con respeto, por supuesto, a nuestro sistema competencial, pero facilitando también el despliegue de políticas y actuaciones que persiguen un mismo objetivo final. Se ha convertido en un símbolo, hasta tal punto que la sociedad no esperaba de esta comisión otra cosa que no fuera el acuerdo para su actualización y renovación. Este nuevo pacto vuelve a señalar la importancia de la educación como principal palanca transformadora, como la mejor vacuna para prevenir la violencia. Apuntala la necesidad de formar a los profesionales de todos los ámbitos para que reconozcan sus propios sesgos y para que detecten mejor el machismo que se esconde en las conductas cotidianas. Apela a la necesidad de mejorar la coordinación y de realizar reformas legislativas y de funcionamiento para ser más eficaces y eficientes. Identifica maneras de mejorar la atención a las mujeres, de no trasladarles la presión de tener que ser buenas víctimas para poder ser creídas. Plantea actuaciones para proteger mejor a hijos e hijas, no solo menores, también mayores de edad, a otras personas del entorno de la mujer que también sufren la violencia, aunque sea de forma indirecta, así como a los profesionales que las atienden y protegen y que sufren la llamada violencia de segundo orden. Reconoce el papel clave de las organizaciones feministas y las entidades especializadas y les otorga el espacio que les corresponde por sus conocimientos y experiencia.
Profundiza en aquellas circunstancias o vulnerabilidades que pueden ser clave para prevenir, pero también para curar, como pertenecer al ámbito rural, tener una discapacidad, ser joven, ser mayor o tener la condición de migrante. Se abordan nuevas realidades, como la violencia en el entorno digital, donde sobre todo las jóvenes sufren ataques a diario, que van desde lo sutil hasta lo más brutal, sin que en muchas ocasiones esas agresiones sean identificadas como violencia machista. Se proponen actuaciones para erradicar esa violencia vicaria que solo persigue dejar madres muertas en vida y se plantean medidas específicas para atajar esa otra violencia silenciosa que es la económica, que se ejerce para dejar a las mujeres en situación precaria de forma intencionada y que así tengan que seguir dependiendo de sus agresores. A nuestro entender, estamos ante un buen pacto que busca ampliar la acción contra el machismo de todos los poderes públicos. Como ya manifestamos en 2017, el Partido Socialista será leal al acuerdo y exigente en su cumplimiento. En relación a los votos particulares presentados por los diferentes grupos políticos y que hoy decidiremos si se incorporan o no al texto final, desde el Grupo Socialista consideramos que una gran parte de los mismos ya han sido debatidos a lo largo de las 31 sesiones celebradas por la subcomisión y consideramos que, dado que no han sido objeto de consenso mayoritario, no correspondería ahora incorporarlos al documento final, especialmente cuando la terminología en la que se plantean no es objeto de acuerdo mayoritario. Otros votos particulares plantean en esta recta final de la tramitación cuestiones que seguramente sí podrían haber sido incorporadas si se hubieran debatido previamente por parte de los grupos. Al no haber sido así, nos inclinamos ahora por no hacerlo como manera de preservar el proceso y el acuerdo. Quisiera señalar que desde el Grupo Socialista seguiremos utilizando el término de consenso, pese a que la ultraderecha negacionista se remueva en sus asientos para intentar visualizar que no hay unidad contra la barbarie. Porque en realidad los y las negacionistas de la violencia de género ya existían en 2017 y también entonces estaban fuera de cualquier acuerdo social o político. Es cierto que hoy ocupan escaños y que tienen un altavoz que no tenían en 2017, pero las demócratas y los demócratas sabíamos entonces y sabemos ahora que acabar con el terror machista supone enfrentarnos ya no a los discursos de quien no tiene como prioridad construir una sociedad igualitaria, sino a toda una cultura de justificación de la violencia de la que no es que sean portavoces, señorías de Vox, es que son ustedes sus representantes directos. En su voto particular despliegan su habitual fondo de armario de falsedades y vaguedades que tantas veces les ha sido ya rebatido. Culpan de todos los males a la ley integral, que es seguramente la ley más probadamente constitucional de la historia de este país. Pretenden alimentar la idea de que estamos en una batalla cultural entre mujeres y hombres, cuando el feminismo y la lucha contra la violencia machista no es una batalla contra los hombres, es una batalla contra los hombres violentos a los que ustedes parecen defender. Y sí, el sistema de protección desplegado en nuestro país, que todos aspiramos a seguir perfeccionando, salva vidas, en concreto un 20% en estos últimos 20 años. Y no caemos en la autocomplacencia. Una sola víctima ya es inasumible. Pero las estadísticas nos dan la razón y es incomprensible que a ustedes eso les moleste. Su falta de rigor no es lo peor, lo es su falta de interés y de compromiso para que las mujeres vivan sus vidas sin ser discriminadas ni violentadas. El Grupo Parlamentario Socialista no puede estar más orgulloso de estar una vez más en este lado de la historia. Lo estuvimos desde la oposición y lo estamos desde el Gobierno, aportando siempre, de la mejor manera que sabemos, compromiso y propuestas. Como impulsores de la ya mencionada Ley Integral y como proponentes y parte activa del primer Pacto de Estado. Hemos estado en todos los desarrollos normativos que han hecho de este país uno de los más avanzados en la lucha contra la violencia de género, desde la Ley para la mejora de la situación de orfandad de hijos e hijas de las víctimas hasta el Real Decreto Ley de medidas urgentes para el desarrollo de actuaciones contempladas en el Pacto de Estado. Han cambiado muchas cosas, desde aquel «mi marido me pega lo normal» o aquel «algo habrás hecho», que nos recuerdan cómo de normalizada estaba esta violencia hace no tantos años. Nuestro compromiso es seguir trabajando para que las cosas sigan cambiando y los hechos y las justificaciones que se siguen produciendo hoy resulten inconcebibles dentro de muy poco. Señorías, desde el Grupo Parlamentario Socialista hemos sido en todo momento muy conscientes de la enorme responsabilidad que tenía atribuida esta comisión y su correspondiente subcomisión. Teníamos un mandato claro: trasladar a la sociedad un mensaje rotundo de unidad y de consenso y afinar en todo lo posible medidas para dar mejor respuesta a las mujeres de este país. Hoy cumplimos con dicho mandato y quiero nuevamente dar las gracias a quienes lo han hecho posible desde el trabajo comprometido y el convencimiento de que había margen para el acuerdo.